Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en nuestro programa Diálogo con los alumnos de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y por supuesto Canal Nuevo Bio Bio Televisión. Hoy día vamos a hablar un tema muy importante, pero estoy seguro que va a derivar en muchas otras cosas. Vamos a hablar del uso de celulares en la sala de clase. Para aquello tenemos invitado a dos buenos expositores. En primer lugar quiero presentar a don Fernando Peña. Él es cientista político y Ceremi de Educación, que tendrá mucho que decir al respecto, y a Leonardo González. Él es un joven periodista digital, especialista en redes sociales de la Universidad de Concepción. Yo quisiera preguntarle, Ceremi, si este es un tema, digamos, es un tema que se conversa a nivel del ministerio, es un tema que se conversa con los padres apoderados, porque las redes, los celulares han inundado toda la vida privada y pública. Sí, primero agradecerte, Fernando, la invitación. Es un tema efectivamente muy vigente y que va también a ser más vigente el día de mañana, porque la tecnología va avanzando y va adquiriendo y ganando más espacio cada vez más al interior, no solamente de las escuelas, sino que también al interior de los espacios familiares, el bolsillo, recreativos, en todo. Entonces, es importante entender de que este fenómeno que no se va a detener, se tiene que administrar de alguna forma, porque efectivamente lo que no puede pasar es que en esta sociedad hiperconectada se vayan deteriorando ciertos elementos que al menos dentro de una escuela tienen que cuidarse. Por ejemplo, la atmósfera necesaria para que efectivamente los alumnos puedan aprender y puedan obviamente participar de manera coherente de la relación entre el profesor y lo que pasa al interior de la sala de clase. Pero también otros elementos que han ido también llamando mucho la atención y también generando preocupación en las familias. Tú debes saber de que el fenómeno del ciberbullying, que ha ido adquiriendo también cada vez más presencia, no solamente en las denuncias, sino que también en lo recurrente que se va haciendo de que básicamente situaciones de convivencia se vayan generando a través del uso de redes sociales y de cosas que van escalando hasta situaciones tan dramáticas como la que le ocurrió a la alumna Katy Winter en Santiago, en un colegio, en donde la alumna, a propósito de una situación de acoso a través de dispositivos móviles, termina tomando la decisión de suicidarse. Eso la verdad es que, si bien es una situación extrema, sí esconde y tiene bastantes sombras y de situaciones que finalmente en lo cotidiano va generando un deterioro justamente de las condiciones de convivencia en las escuelas. Ahora, llegan a la Seremía preguntas concretas, por ejemplo, de un director. Dice, mire señor Ceremi, yo tengo el curso que usan el celular, ¿se puede, no se puede, está prohibido, no hay legislación al respecto? O los padres apoderados, con los cuales yo sé que hay mucho contacto en la Seremía, que le hacen esta pregunta, o todavía no es un tema institucionalizado. O sea, es un tema que tiene una presencia y que ya se está discutiendo en el Ministerio de Educación, pero el Ministerio de Educación siempre ha sido muy respetuoso de las decisiones que se toman al interior de las comunidades educativas, y por lo mismo se les da a ellos la facilidad de que existe un reglamento interno, reglamento interno en donde se puede prohibir, facilitar, administrar el uso del celular o un dispositivo móvil al interior de un espacio educativo. Hay ya escuelas acá en el Bio Bio en donde a mí me consta que está prohibido, donde no se les deja a los alumnos utilizar. Hay otras en donde efectivamente el uso del celular se ha incorporado al trabajo pedagógico en el aula. Y esto es lo que pasa también en el resto del mundo. Hay países como Francia en donde se ha prohibido por ley el uso del celular, y hay otros países como Estados Unidos donde el uso del celular se ha incorporado
a lo cotidiano y al uso frecuente, para que también los profesores vayan incorporándose también en el uso para mejorar los aprendizajes. Por lo tanto, acá no hay una regla y tampoco hay un criterio único. Lo que sí sabemos es que obviamente, al menos de parte de la familia, hay preocupación de que las autoridades, y en este caso el Ministerio de Educación, tenga una opinión y pueda obviamente direccionar el uso y la administración, porque lo que no puede pasar es que finalmente algo que en algún momento pueda ir lesionando o pueda ir perjudicando el trabajo pedagógico y de convivencia, finalmente no nos movilice a nada. Y por lo mismo es que el Ministerio de hecho hizo una encuesta, tuvo una tasa de respuesta bastante importante, y la verdad es que esa encuesta arrojó que más del 80% de los papás estaba en contra del uso del celular al interior de la escuela. Y eso a ti al menos ya te señala algo, de que efectivamente los papás quieren de que efectivamente la escuela como espacio obviamente pueda procurar de que los alumnos no vean finalmente perjudicado su desempeño, su trabajo y también la convivencia por culpa del uso indiscriminado finalmente, y también el uso incorrecto de los celulares. Ahora, Leonardo, bueno, me consta que le ha dedicado mucho tiempo a esto. ¿Cuál sería un uso adecuado, inadecuado, pero específicamente en el ámbito de la educación? Para empezar, después vamos a derivar en otros temas. Claro, yo creo que ahí lo primero es dejar en claro que tenemos los teléfonos celulares por un lado, y también tenemos soportes tecnológicos basados quizás en tecnología que los celulares ocupan, que también se pueden ocupar en el aula. Están esas dos partes, o sea, tenemos los celulares y tenemos, por ejemplo, tabletas o dispositivos más pequeños que no tienen necesariamente conexión a internet o conexión de datos, que es al final el elemento que saca un poco de concentración a los chicos en el colegio. El celular se puede ocupar de muchas maneras, desde grupos de WhatsApp para que los mismos profesores se relacionen directamente con los estudiantes, para que planteen sus dudas, quizás hasta incluso fuera de horario de clases. Lo que propicia al final, y el gran punto a favor que tienen estas tecnologías, es que podemos generar una comunicación que no es solamente unilateral, que es lo que generalmente es el modelo clásico de educación, donde un profesor se para adelante y expone y los estudiantes toman nota y estudian. Aquí vamos moviendo un poco eso y tenemos la posibilidad de que los mismos estudiantes se comuniquen directamente con el profesor y sea una relación mucho más horizontal y no tan asimétrica. Eso abre muchas posibilidades, ya sea desde el uso de aplicaciones, juegos. Hay aplicaciones que premian a los estudiantes que más participan, hay aplicaciones especialmente diseñadas para ese tipo de cosas. Entonces, usos positivos tienen, yo diría que las posibilidades son casi infinitas. El tema ahora es cómo implementarlo equilibradamente al aula de clases y cómo combatir un poco esta diferencia generacional que hay entre la generación Y, que son los centennials, los niños del 96 en adelante, nacidos del 96 en adelante, con la generación X, que son las personas que están haciendo las clases precisamente. Escuché a una profesora que me hizo el siguiente comentario en una reunión que tuvimos. Decía lo siguiente: tenemos salas de clase del siglo XIX, profesores del siglo XX, bueno, yo soy del siglo XX, y usted también, ¿no? Sí, siglo XX. Y alumnos del siglo XXI. Dice que ahí se produce un impasse. ¿Cuáles son las características del alumno de hoy que implica repensar la sala de clase e introducir, por ejemplo, el celular? Yo tengo la tesis que al paso que vamos, en 20 años más o 10 años más, la clase tradicional ya no va a existir. ¿Eso puede ser? ¿Se ha conversado? De hecho, se está viendo y se está incorporando cada vez también más dentro de los estándares de construcción que hoy día el Ministerio autoriza, por ejemplo, cuando se construyen espacios nuevos. A ver. Nosotros, por ejemplo, en la escuela de kayaking en el Alto Biobío, que el año pasado se quemó, estamos, por ejemplo, incorporando aulas abiertas. ¿Para qué? Para que las salas se puedan transformar, mover los muros incluso, para que los alumnos puedan incorporar dinámicas de juego e incluso los recreos dentro del trabajo pedagógico. Esto que ya existe en otros países, de a poco se ha estado incorporando en el diseño de infraestructura escolar,
pero obviamente de a poco se van generando estos cambios, no van a ser instantáneos, porque efectivamente hoy día la infraestructura escolar lo que favorece es la clase tradicional, ¿ya? Que es la clase del profesor parado adelante con los alumnos sentados escuchando. Ahora, yo la verdad es que no le echo la culpa a ese modelo. Yo creo que acá el profesor es quien finalmente tiene que ver la manera de innovar. Y ahí yo efectivamente creo que también hay infinitas posibilidades. Porque hoy día nosotros, por ejemplo, desde el Ministerio estamos capacitando a profesores en Scratch, en computación, en lenguaje digital, en programación. Y es increíble cómo muchos profesores que no necesariamente vienen del área de ciencias o de tecnología, se ven súper animados y súper dispuestos a formarse y a incorporarse a esta nueva dinámica. Efectivamente es una barrera y eso no se puede desconocer, pero yo creo que con el transcurso de los años cada vez más se van incorporando profesores y también betas generacionales a esta tendencia que, insisto, yo creo que se administra mal cuando uno se margina y cuando uno solamente decide omitirse. Pero yo creo que en el uso correcto y en el deseo que tenemos todos de que finalmente la tecnología pueda tributarle no solamente al proceso de aprendizaje, sino que también a la formación de los alumnos, creo yo que ahí nosotros tenemos que ir a jugar, tenemos que salir a jugar a la cancha. Claro. No podemos desde afuera, como dice el Papa Francisco, balconear, no podemos balconear tampoco en algo tan delicado como esto, que ciertamente está formando para bien o para mal a los alumnos. Y ahí donde justamente nosotros tenemos que intencionar ciertos usos y participar de esa dinámica. Justamente quería preguntarle a Leonardo, en concreto en la Universidad San Sebastián, que tiene una impronta tecnológica, académica, ¿en qué están? ¿Cuáles son las grandes innovaciones en el aula? A mí en lo personal, lo que encuentro fascinante es que hoy, a diferencia de hace 20 años atrás, cualquier persona puede tener acceso a muchos libros a través de la red, que hace 20 años atrás era impensable. O sea, cualquiera puede leer a Tolstoy, puede leer a Sábato, puede leer a Dostoyevsky, porque están en las redes. Eso yo lo encuentro que es un avance extraordinario. ¿En qué están ustedes? Bueno, principalmente yo diría que la tecnología en un primer paso se está utilizando más en todo lo que es tema vida universitaria. Cómo los estudiantes se conectan entre ellos, cómo se conectan con sus profesores y con la comunidad universitaria en general. Tienen su aplicación Mi USS, a través de eso pueden ver... ¿En qué consiste eso, por favor? Es una aplicación para dispositivos móviles, pueden ver sus notas, pueden tomar los ramos, pueden hacer todo a través de la... Aparte pueden comunicarse directamente con sus profesores. En el fondo, todos los esfuerzos están en una primera etapa dirigiéndose a propiciar la comunicación, a propiciar la participación entre todos los estamentos universitarios. Fuera de eso, yo creo que ahí ya va más dependiendo de cada facultad y de cada profesor cómo incorpora estos elementos tecnológicos para ayudar en el proceso educativo de cada alumno. Como dice usted, el acceso a material bibliográfico en cualquier momento, se empiezan a generar también diferentes dinámicas en el aula. Por ejemplo, si un profesor dice algo y un estudiante dice, pero yo estoy seguro de haber leído que eso no era así, Google, 2 minutos, profesor, aquí dice, según tal organismo, lo que usted dice no es correcto, ¿qué pasa? Entonces, ahí se empiezan a generar nuevas dinámicas que más que establecer como el uso de tecnología como una entidad, creo que se está dando más libertad para que esas dinámicas se generen en el aula. Perfecto. Ahora, ¿cómo ven ustedes, digamos, que son jóvenes, esta acumulación impresionante de información? Porque hace muy poco tiempo atrás uno se enfrentaba a un libro, digamos, uno se enfrentaba a un libro que tenía una cronología. Hoy día uno se enfrenta a las redes y son millones de historias que se suceden una tras otra. Eso, ¿cómo dificulta el conocimiento? Porque yo distingo entre la información y el conocimiento. ¿Hay estudios, han pensado sobre eso? Hay harta tinta respecto a los efectos, no solamente en el uso de la información, sino que también en asuntos más delicados, incluso para la convivencia. Yo creo que hablo de la convivencia social, no solamente de la convivencia al interior de las escuelas.
Yo ahí sí creo que efectivamente la hiperconectividad como fenómeno lo que no puede procurar finalmente es que termine aislando a las personas. Yo creo que en esa contradicción es donde efectivamente nosotros los educadores tenemos que advertir de que por mucho que la tecnología siga ganando espacio y que siga teniendo mucha presencia en la vida cotidiana de una persona, lo que no puede pasar es que finalmente uno, teniendo más información que antes, teniendo acceso a una cantidad infinita de datos, de contenidos, finalmente termine apartándose o alejándose de algo que es muy importante y que es lo que estamos haciendo acá nosotros. Conversando. Diálogo, así se llama este programa, diálogo. La raíz etimológica de diálogo se divide en dos. Día, dos, logos, conocimiento, o razonar. Razonar de a dos. Y eso pucha que se ha perdido hoy día. Sí. Cada vez más se ve a gente conversando, uno cuando va a un restaurante están todos con el celular hablando con otras personas, y la verdad es que se va perdiendo un fenómeno que es indispensable para que lo social finalmente se vea enriquecido, que es el diálogo, que es la conversación, que es el intercambio de posiciones, y vuelvo a la convivencia social, porque finalmente esto va a ser muy dañino para la democracia si finalmente no se administra y no se entiende de que por mucha información y uso de datos y acceso, si eso no va emparejado con la necesaria socialización y con el necesario estímulo para que las personas en ese uso puedan ver una instancia de participación, de construcción de identidad, de comunicación sobre todo, finalmente la hiperconectividad va a redundar en aislamiento. Y yo creo que eso es muy dañino, no solamente para la persona, sino que también va a ser muy dañino para la sociedad. Leonardo, siguiendo el hilo del CEREMI, de Fernando, quiero hacer la siguiente pregunta. Bueno, en la Universidad de San Sebastián llegan personas muy diversas, por así decirlo. Bueno, hay hombres, mujeres, hay carreras muy diversas y hay situaciones socioeconómicas también muy diversas. ¿Hay algún estudio sobre quiénes ven más las redes, qué ven en las redes al respecto? Porque aquí hay un estudio que dice que las personas con situación socioeconómica más alta miran el teléfono 5 horas al día, aquella clase media, como se dice, 7,2, y aquellos más, los quintiles más bajos, hasta 8 horas. ¿Hay algún estudio al respecto, por ejemplo, hombre, mujer, etcétera? La verdad no me atrevería a afirmar algo al respecto, porque en realidad lo que uno ve desde la práctica y no con un estudio es solamente lo remitido a la universidad, en el fondo. Eso, porque el uso de teléfono, por ejemplo, esas 8 horas pueden ser 2 horas en la mañana. Cuando me levanto estuve pegado en el teléfono mientras hacía todas mis cosas, después me fui a la universidad, no vi el teléfono en 3 horas y después llegué a la casa y me pegué de nuevo. Yo creo que tiene mucho que ver con cómo se conforma las rutinas de cada persona y cómo comparten eso con la tecnología, en el fondo. Yo creo que, claro, en la universidad no se ve a gente pegada al teléfono todo el rato, pero sin duda, según los estudios, no sé, pues somos... ¿Cuántos millones de chilenos somos ahora? 17 millones. ¿Podemos afirmarlo? Sí. 17 millones de chilenos, pero... y con esa misma cifra tenemos... casi el doble de teléfonos por persona. Tenemos un 140% de teléfonos en relación a la cantidad de personas que hay en Chile. O sea, son más de 20 millones de teléfonos por persona. Y los teléfonos fijos han disminuido, de hecho. Infinitamente. Tenemos una penetración de Internet de casi el 80% en Chile. Eso quiere decir que si tenemos a los viejitos muy viejitos y a los recién nacidos, prácticamente toda la población activa tiene acceso a Internet. Pero eso yo lo veo como una gran oportunidad. Yo creo que es una gran oportunidad en la medida en que comencemos a educar desde pequeños a poder empezar a aplicar el pensamiento crítico respecto a la información que tenemos en Internet. Estos últimos años nos hemos visto enfrentados a una avalancha de las llamadas fake news, las noticias falsas que todo el mundo comparte. El otro día leía un estudio que 1 de cada 3 personas ha compartido en sus redes sociales por lo menos una noticia falsa, y las noticias falsas son tremendamente dañinas para la sociedad, porque estamos, no sé, diciendo que las vacunas causan autismo, y mucha gente compartiendo eso, y
uno les puede mandar 500 estudios diciendo que no es así y que ya está 100% comprobado que no es así, pero aún así siguen a flote porque en las redes sociales las noticias negativas tienen mucho más arrastre que las positivas. Sí. O sea, el árbol que se cae tiene mucha más exposición que los árboles que se levantan. Bueno, el tiempo pasa, vamos a una pausa y volvemos con Fernando Peña, Leonardo González hablando de las redes, un tema que nos interesa a todos mucho. Escríbanos a @pediálogo porque todos estos temas surgen de lo que vamos conversando durante la semana. Aquí estamos nuevamente en diálogo con dos muy buenos invitados, Fernando Peña, Seremi de Educación, y Leonardo González, especialista en redes sociales de la Universidad de San Sebastián. Bueno, una pregunta que les quiero hacer, ¿ustedes qué usan en las redes? ¿Qué usan? ¿Cómo se comunican y para qué? Tal vez muchas personas puedan entusiasmarlo a que se suban o a que se bajen, porque esto es muy dinámico. Sí. No, yo en lo personal ocupo más Twitter. ¿Ya? Y como te contaba fuera de cámara, porque básicamente leo noticias en Twitter, intercambio posiciones, a veces peleo en Twitter, y para los que somos peleadores, Twitter es como el ágora moderno. ¿Ah, sí? Sí, uno intercambia, obviamente siempre con respeto. No me molesta de hecho cuando se usan tanto noticias falsas como los famosos trolls, que son personas que solamente les gusta tirar basura y ofender por Twitter. Yeah. Y eso la verdad es que también cansa. Mucha gente se va de Twitter, de hecho, por lo mismo, porque cansa, termina cansando. Ahora, pero bueno, el caso del Seremi Educación, con nombre, con apellido, con responsabilidad, etcétera, ¿te siguen personas anónimas o tú haces una discriminación ahí? No, uno siempre tiene la oportunidad de bloquear, pero yo no tengo a nadie bloqueado, porque en general cuando me comentan algo que me pueda ofender, no respondo, la verdad no me hago mayor problema. Y Facebook lo ocupo todavía le he encontrado un uso muy bueno al Facebook, que es para guardar fotos. Publico muchos álbumes, fotos de momentos familiares o con amigos. Y eso es muy bonito porque después van pasando los años y te aparecen los recuerdos. Entonces es casi que un álbum digital de fotos y de momentos que Facebook, uno cuando era más chico, en mi caso, uno lo ocupaba para mostrarse, para exhibirse. Claro. Pero ahora yo a Facebook al menos le he encontrado ese uso. Ese sentido ya. Sí. Instagram me creé hace poco uno, porque básicamente me di cuenta que todo el mundo usaba y yo quería también ver de qué se trataba, pero te reconozco que lo ocupo re poco. Pero sí ocupo también el clásico Gmail, lo ocupo mucho, ocupo muchas aplicaciones de Google también. Pero en general ocupo lo que ocupa el resto. Yo tengo amigos que en verdad ocupan una cantidad de aplicaciones. Tengo una amiga que incluso está incorporando tecnología dentro de su casa, con una palabra enciende las luces. Y todo eso yo creo que de a poco se va a ir haciendo más usual. ¿El email? Sí, ocupo mi Gmail, mi Outlook del trabajo. El calendario también del Outlook, que es muy útil. Muy útil. Pero en general son usos más laborales. ¿Y carta a mano? Sí, también escribo harto. Lo bueno es que también yo leo muchos libros. Me gusta leer libros, no me carga de hecho leer en tablet un libro. Está todavía. Sí, no. Y compro libros por Amazon. Me traigo libros. Y en general, para mí, un tiempo de relajo y de descanso es la lectura, en verdad. La lectura tradicional. Perfecto. Vamos a ver las diferencias. ¿Y el caso tuyo, en qué estás tú? Instagram.
¿Ya? Instagram, bueno, Facebook se tiene porque yo creo que Facebook a estas alturas ya es como una especie de carnet de identidad digital. Casi todo el mundo tiene un Facebook y se usa precisamente para lo que señalaba Seremi. Al final es como un recopilatorio de recuerdos y de tener a las personas que alguna vez conocimos en la vida en un directorio. Pero la participación en Facebook ha bajado muchísimo, ¿Ah, sí? En especial en el rango de la generación X y la Z, que son, digamos, desde el 90, de los nacidos del 90 en adelante. ¿Ya? Instagram se ha robado Mira. casi el 80% O sea que esto de la torta. es muy dinámico, digamos. Es muy dinámico, pero yo diría que también se presentan varias características medias monopólicas en el qué redes ocupan las personas. Antes era Facebook y todo el mundo estaba en Facebook. Ya. Después salió Instagram y ahora todas las generaciones nuevas se van a Instagram, y también se repite este fenómeno de la diferencia generacional. Muchos plantean que al final los jóvenes se van de Facebook a Instagram porque en Facebook ahora están tus papás y están tus abuelos. Ah, ya. Y en Instagram no están ni tus papás ni tus abuelos, Ya. están solamente personas similares a ti. Jóvenes. Jóvenes. Y esto en todas las situaciones educacionales, ya. O sea, yo encuentro que es un factor de unidad que puede ser tremendamente importante porque es como una plaza. Ahora, el Twitter entre los jóvenes no tiene mucho... No se usa mucho. Ahí sí haría una excepción en carreras como Derecho, Administración Pública. Justo ayer estuve dictando una charla de uso correcto de redes sociales para nuevas generaciones de médicos y Ya. me llamó la atención que ellos también usan mucho Twitter. Pero por lo general las nuevas generaciones se alejan un poco de Twitter porque no les da El like. el like, claro, la satisfacción instantánea de subir la foto y a los 20 minutos tener 100 personas que ya le pusieron me gusta. Eso tiene Instagram, que es muy rápido. Uno va Esa haciendo es la las fotos para rapidez. arriba, el doble tap, uno no comenta, casi no hay comentarios en Instagram. Las interacciones de Instagram son mucho más acotadas. O mensajes directos o me gusta, y muy poca gente comenta las fotos. Ya. Pueden haber fotos con 500 me gusta y 2 comentarios. Ya. Entonces es una red mucho más superficial, si uno lo quiere, mucho más rápida y mucho más inmediata. Por eso Y es más fácil de usar que Facebook. Es que es mucho más simple porque al final uno puede subir o un video, o una foto, o una historia. Se acabó. Un tema que se abordó en el primer bloque que me parece interesante volver, sobre todo pensando en las políticas públicas a propósito del ciberbullying. Esa es una práctica escasa, habitual. ¿Cuáles son los estudios que hay, por ejemplo, en el ministerio? Si le ha tocado casos concretos que abordar, porque lo que se contaba respecto de esta niña Natalie es Katy como Winter. Katy Winter es bien abrumador, sobre todo por lo masificado que están estos programas. Sí, es una realidad que el Ministerio ha ido abordando con mayor interés, con más protagonismo. Y efectivamente nosotros hemos descubierto un mundo de situaciones a propósito de las denuncias que se hacen de ciberbullying. Porque hay también muchos delitos asociados al ciberbullying. Delitos de connotación sexual incluso. Envío de material pornográfico o situaciones que pueden lesionar de repente la intimidad de algún alumno o alguna alumna, contacto muchas veces de personas mayores a menores de edad, y la verdad es que nosotros, de hecho, en todas las jornadas de capacitación que hemos hecho, siempre incluimos a la Fiscalía y a la PDI para básicamente transmitirle a los equipos directivos de que este es un problema que a veces queda acotado, un problema de convivencia, sobre todo por el uso del WhatsApp, pero en otros casos hay cosas que escalan y son derechamente delitos, algunas amenazas de muerte o situaciones que obviamente tienen que denunciarse ante las policías o ante fiscalía. Por lo tanto, nosotros la verdad es que transmitiendo de que las redes y los dispositivos se tienen que usar bien. Y hay cosas nuevas que también yo he ido reforzando en las comunidades que tienen que ver con la difusión muchas veces de peleas o de situaciones que a veces los mismos alumnos, siento yo, las usan para eso, para buscar likes o para buscar fama o notoriedad.
y eso afecta de manera muy grave no solamente la imagen de las mismas comunidades, sino que también la imagen de las personas involucradas. Claro, claro. Entonces hemos estado de a poquito, hemos hecho un trabajo bien focalizado, sobre todo en donde estas cosas son más recurrentes, donde a veces los jóvenes organizan peleas concertadas entre grupos a veces de más de 10 alumnos, para subir las peleas y para, obviamente, buscar un like, buscar un comentario, buscar popularidad. Y ese yo creo que es un pensamiento muy infantil, que básicamente lo que hay que advertir ahí, lo que hay que atajar a tiempo, es que primero con eso se lesiona de manera grave la reputación y sobre todo el trabajo que hace una comunidad completa, porque a veces unos pocos terminan manchando la reputación y la dignidad de una comunidad completa. Pero por otro lado, hacerle entender a los alumnos de que lejos de ser un juego, lo que están haciendo es algo que puede terminar incluso con la vida de un alumno. Ahora, bueno, a propósito de lo que decía el Ceremi, Fernando Peña, yo tengo la impresión que la relación padre-hijo cambia radicalmente con las redes, porque hasta hace muy poco tiempo las relaciones eran de contacto físico espacial, es decir, se sabía dónde estaba el hijo, se sabía quién eran sus amigos, se sabía quién eran el barrio, pero hoy día el barrio al final está en las redes. Es muy difícil que el padre, la madre sepa con quién está el hijo. ¿Qué está pasando ahí? O sea, respecto a eso. Yo creo que ahí volvemos de nuevo a la misma conflicto generacional, y creo que la única solución es que las dos partes pongan un poco de sí mismas. Ya. Por un lado, los padres tienen que aceptar que las nuevas generaciones prácticamente nacen con un teléfono en la mano. El 60% de los niños a los 12 años ya tienen un teléfono. ¿12 años? 12 años, primer teléfono. Los acercamientos con tecnología e internet son mucho anteriores a eso. El primer teléfono, en el fondo, recomiendan que sea a los 12, 13 años, porque tiene este factor social, de conectarse con otras personas. Pero el acercamiento a tecnología se da desde los 2, 3 años, las primeras tablets, el primer contacto con el computador. Entonces los padres, por una parte, tienen que no solamente aceptar eso, porque una cosa es aceptarlo, pero la otra es ser partícipe. Entonces, si veo que mi hijo está 8 horas diarias pegada al teléfono, en vez de decirle ¿por qué estás, retarlo, por qué estás 8 horas pegado en el teléfono? Quizás preguntarle, ¿y qué haces? ¿Y qué juegas? ¿Y con quién hablas? ¿Y puedo jugar yo también? ¿Puedo meterme yo también? ¿Me puedo bajar esa aplicación yo también? Hacerlo más participativo. Y de la otra parte, que ya es un poco más difícil cambiarla, pero tratar de volver a algunas de las costumbres que estamos empezando a perder. Muchas familias usan el canastito a la hora de la mesa para que todos dejen su teléfono ahí. Mira. Y al almuerzo, y que hayan horas libres de tecnología, un par de horas libres de tecnología durante el día. Eso es súper sano para reconciliar estas relaciones padre-hijo, hermanos, todo, porque al final no es solamente algo padre-hijo, puede ser que dos hermanos se hablen 20 minutos al día y estén 10 horas pegados a los teléfonos. Quizás hablan 5 horas pieza a pieza con sus teléfonos y no se ven a la cara. Entonces ahí el cambio de dinámica yo creo que tiene que ir por los dos lados. Pero esto es un camino sin vuelta. De hecho, cuando uno está sin el celular, siente que ha perdido algo importante en su vida, pero no cosas externas, sino que también, o sea, uno se acostumbró a estar siempre conectado con las personas del trabajo, con las personas de la familia, con los amigos. Eso sin lugar a duda que tiene una ventaja, pero uno se siente prácticamente desprotegido sin el celular. ¿Cuál es la experiencia de usted en esa materia? Ahí hay un tema súper importante. A ver. Hablábamos de Francia hace un tiempo, que es uno de los países que tiene prohibido el uso de teléfonos en el aula. Ya. Y también se está comenzando a hablar ahora de que ese tipo de prohibicionismo no es muy positivo, porque las nuevas generaciones que nacen con el teléfono en la mano, están todo el día con el teléfono, van al colegio y les quitan este instrumento que en el fondo ellos ya tienen incorporado en su vida. Sí. Lo tienen incorporado no solamente para el aula, lo tienen incorporado para prácticamente todo lo que hacen. Entonces,
uno al quitarle a alguien su teléfono, le dice al colegio, ya no puedes venir al colegio con teléfono, eso genera cuadros de ansiedad en muchas personas, porque en el fondo les estás quitando una seguridad que ellos tienen, que es mi teléfono, puedo hablar con mi mamá si me siento mal, puedo buscar algo si no lo sé. Y eso se ve de manera más latente en los niños, cuando uno le quita el teléfono cuando están viendo un video en YouTube, y se vuelven locos a veces. Sí, genera generan una adicción temprana que termina siendo perjudicial incluso para el desarrollo cognitivo muchas veces de los mismos alumnos, o de niños a veces en etapas preescolares. Entonces, ahora claro, en nuestras casas, yo que soy papá, yo también a mi hija la dejo ver mi celular cuando yo llego al trabajo, un rato antes de acostarse, pero efectivamente es difícil administrar porque finalmente esto cada vez tiene mayor presencia al interior de la casa y también de la misma escuela. Yo tengo la tesis que de alguna manera estos aparatos son la extensión de la memoria de uno, que es muy importante. Por ejemplo, yo me acuerdo de niño, con mi hermano competíamos quién se sabía más números de teléfono. El teléfono de la casa, la oficina del papá, del tío, de la tía, de los amigos, y era lo más entretenido que hay. Y, bueno, hoy día prácticamente es poca la gente que se sabe el número de teléfono de otros, no sé si me explico, porque ya no es un número, sino que el contacto. Es una persona. De hecho, perdí el celular hace algunos días y el único teléfono que me acordaba era el de la casa de mi papá. Ni siquiera sabía el teléfono de donde yo vivo, porque estaba acostumbrado a poner casa, digamos, y marcaba. Y ahí me di cuenta, incluso tuve que aprender a usar el teléfono fijo, porque ahora claro, no sabía que hay que poner el prefijo, o sea, pero es un interesante cambio. Cuando uno hace la introspección y busca en el pasado, casi que en busca del tiempo perdido, como escribía Prost, claro, uno empieza a escudriñar. A mí, yo el otro día pensaba, por ejemplo, yo cuando pololeaban en la media, me acuerdo que iba a la pieza de mi mamá donde era el único teléfono que había en la casa. Tal cual. Y uno hablaba con la polola por teléfono en la pieza del papá. Claro. Y cuando quería salir con los amigos, uno se ponía de acuerdo una vez, ya nos juntamos a tal hora, en tal lado, a escalar el cerro, a los juegos Diana, lo que sea. Y la vida era muy entretenida igual. Sí, no había esa ansiedad o ese deseo de los likes y cosas que da para cortar mucha tela. Yo creo que esto, si uno se pudiera hilar fino, creo que hay aspectos sociológicos detrás de todo esto que yo creo que se han analizado poco y que tienen que ver, yo creo, también con la necesidad de validación, de uno validarse frente a audiencia, claro, en algunos casos conocida y en algunos casos también desconocida. Y ese es un síntoma también de algo. Y yo creo que el síntoma oculto detrás de eso puede ser quizás la soledad. De que, insisto, y vuelvo a lo que comenté en el otro bloque, somos una sociedad hiperconectada, pero aún así yo creo que hay una soledad tremenda, sí, y síntomas a la vez de eso son las cantidad de enfermedades relacionadas a la salud mental, la cantidad de cuadros de depresión, de ansiedad, de cantidad de cosas, oye, que abundan y que son cada vez también más masivas. Y ahí es donde uno tiene que efectivamente volver quizás a entender la vida desde cuando uno estaba quizá en otra época, en otro contexto, y buscar la sencillez, buscar lo modesto, lo simple, y quizá en eso se puede encontrar la necesaria paz que uno busca quizá en lo cotidiano, y que yo creo que a veces nos pasa cuando se nos pierde el teléfono, que uno al principio como que se desespera, pero también uno respira. Y son sentimientos contradictorios porque claramente esto ya está incorporado, es parte de nuestras vidas y va a seguir siendo así. Yo pienso que el esfuerzo que tenemos que hacer es reconocer que está incorporado en nuestra vida y empezar a hacer lo que decías tú, que le encontré mucho sentido, generar un espíritu crítico de saber aquello que nos ayuda a ser más
personas. A mí me ha llamado mucho la atención que hace algunos meses 2 adultos mayores en el centro de Concepción se suicidaron. Yo creo que eso tiene que hacernos reflexionar muy en serio, en el sentido que la realidad se virtualizó, y al que tenemos al lado, digamos, somos incapaces de verlo en su corporidad. Y esto genera también otros temas. El tema del pasado, hoy día prácticamente el pasado ha perdido espacio, y también el futuro, o sea, lo que vale es lo instantáneo. Pero ahí también disculpa Fernando, hay nociones epistemológicas que son muy profundas. Así es. La realidad virtual, sí, ¿reemplaza a la realidad real? Claro. ¿Cuál es la realidad en la cual finalmente nos estamos desenvolviendo? Y eso, bueno, eso da para un programa completo. Bueno, lo único que sé que... Pero ciertamente la realidad virtual no puede usurpar ni reemplazar las relaciones, ni los códigos, ni las formas de relacionarnos en la realidad real. Yo pienso que esto se juega al final de la vida, cuando necesitamos compañía física y alguien que nos dé un plato de comida, y alguien que nos acompañe cuando estamos enfermos. Yo siento que los likes, los amigos virtuales no tienen ninguna capacidad de hacer eso, y creo que ahí hay un tema muy profundo. Así que bueno, yo le agradezco, ha sido un programa fascinante. Bueno, a propósito de esto, hay acá 2 libros de poesía del padre Cecilio de Miguel, Cantar a la Vida. Así que es un buen regalo el que hace este sacerdote español que le ha dedicado la vida a la arquidiócesis de Concepción, porque la poesía embellece el mundo. Bueno, le agradezco mucho este programa, y seguimos trabajando para generar diálogo, generar confianza, generar conversaciones que pareciera ser, les pareció grata, supongo, el encuentro que tuvimos. Sí, por supuesto. Muchas gracias. Gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.